Bien, una vez retomando las clases aquí del libro de Hebreos, del Seminario Bíblico Bautista Filadelfia de Comas, estamos ubicados en el norte de la capital de Lima, Perú, en el curso de el estudio del libro de Hebreos. Y hemos estado haciendo referencias muy significativas y que en estos momentos vamos a comenzar. Y me ponen allí una señal, si es que pueden ver, ¿verdad? Esa manito virtual completo el Hebreos y Hebreos 13:8. Si lo tienen, me pasan la voz. Ahí está, gracias, hermana. Muy bien, esto hemos estado viendo, ¿no? Solo ya lo vamos a ver, ya lo hemos hecho, está en los videos. Espero que también vean los videos y pongan un like también a las publicaciones. Y bueno, todo esto ya hemos desarrollado las clases, tomando una introducción, lo del tema, el bosquejo, una cronología. De la misma manera, hemos estado viendo y buena información que creo que ya es bastante relevante y significativa en el estudio del libro de Hebreos, ¿verdad? Eh, un pedido también muy especial que hacer hacia la iglesia en tres formas, para que de esa manera también la tengamos. Y ahora vamos a ver el capítulo uno. Hemos empezado haciendo la lectura bíblica esta mañana, perdón, esta noche, sobre lo que significa y lo que representa la palabra del Señor al iniciar, al comenzar. Creo que estuvimos compartiéndolo también más adelante, ¿verdad? Lo estuvimos viendo, esta porción donde nos dice justamente eso, la palabra del Señor. Esto lo vimos a Cristo como sumo sacerdote. También hemos visto las fiestas judías, hay videos, ¿verdad? Es importantísimo, donde se enfatiza la realeza de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, ¿verdad? Continuamos, ahí estuvimos viendo. Luego estuvimos viendo quién era Melquisedec. Dimos algunos datos importantes. Ahí está. Un paralelo también entre lo que es Melquisedec y el Señor Jesucristo. Eso está en los videos que ya lo hemos subido, ¿verdad? Datos interesantes del mismo libro. Eso ha sido prácticamente la última clase, ¿no? En el capítulo uno vemos aquí la superioridad de Cristo Jesús. Aquí nos enseña, nos presenta la palabra del Señor, en esta porción de la palabra, que en el Antiguo Testamento si dice la palabra, Dios nos habló por medio de los profetas, tomando en cuenta y no pasando por alto que ese era un periodo de la ley. Luego la palabra de Dios dice, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Cristo Jesús. ¿Y qué vemos acá en la palabra del Señor? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eh, Suele haber esa pregunta común, ¿no? ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Hijo de Dios? ¿Dónde estaba Cristo Jesús en la creación, por ejemplo? No se pregunta mucho en la creación. Y la Biblia nos habla, nos enseña en Génesis que obviamente, literalmente, textualmente, no lo vemos al Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y el Padre Celestial iba diciendo, hágase la luz, hágase la noche, lo seco es la tierra, ¿verdad? El agua es el mar, los océanos. Sin embargo, vemos
allí en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, que Dios estuvo presente en la creación. Y aquí lo reafirma la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos. Y nos dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, luego de dar una explicación de lo que se refiere a la creación, ¿verdad? Vemos también aquí su inmenso poder, ¿no? Lo que es el Todopoderoso. Y luego menciona la parte no solo del Dios Salvador, sino también del Dios perdón, del Dios creador, sino también al Dios salvador. De la creación, de la gloria del universo y todo lo demás, nos habla de la redención. En este caso de Cristo el Salvador. Nos dice la palabra claramente, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, aún en Hebreos se ratifica que la obra expiatoria de todos los pecados del ser humano es por medio de Cristo Jesús. No hay un camino humano, religioso, filosófico, sino es única y solamente ¿por quién? Por el de Cristo Jesús, por el de Cristo Jesús. Ahora, dice la palabra, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre de ellos. Ya acá nos declara pues su, no solo- su superioridad en todo sentido. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Aunque toma la naturaleza humana, Él sigue teniendo la naturaleza. Él viene con una sola naturaleza, pero regresa con dos, ¿verdad? Regresa con dos. Vemos también aquí en el versículo 5 porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esta es una eh, porción que podemos tenerla aquí, perdón, en la palabra del Señor con esta porción, ¿no? Y donde dice también algo que debemos considerar y mencionar también aquí de una forma muy enfática es yo acá la promesa de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Acá ciertamente aparecen varias citas bíblicas, varias citas que están en la palabra del Señor, ¿verdad? Como es el caso de Colosenses. Menciona el versículo 7 ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, de sus ministros, llamas de fuego, ¿no? Es otra porción que vemos también allí en la palabra, en la palabra del Señor. Entonces, aquí vamos a ir viendo estas porciones que se repiten del Antiguo Testamento y donde justamente hace referencia a lo que es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, ahí también está, ¿no? Ahí también está, ¿no? Su superioridad sobre los ángeles, su naturaleza y su naturaleza eterna, incambiable. Ahí lo vemos en la palabra de Dios, en estos textos que estamos viendo. Y luego dice en el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y en los cielos son obra de tus manos, ¿verdad? Acá vemos pues una porción que corresponde al libro de Salmos. Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como la vestidura. Y más adelante dice en el versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate, siéntate a mi diestra, ¿no? Y eso es justamente lo del Señor Jesucristo, ¿no? Que tiene que ver ahí la palabra del Señor. Y el último versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces,
eh, acá lo que ya viene en lo que es angiología, en una de las labores y las funciones que cumplen los ángeles, porque realmente, hermanos, ir a angiología es una doctrina bíblica muy, muy compleja y también muy hermosa, ¿no? Porque ahí nos habla la palabra del Señor, lo que realmente significa y de lo que realmente es. Pero acá nos dice la palabra espíritu ministradores. Los ángeles vienen a cumplir los propósitos de parte de Dios. Ellos cumplen propósitos de Dios. Ahí está en su palabra. Lo dice así, claramente, la palabra que nos presenta. Y dice, enviados para servicio. O sea, siempre los ángeles, una de sus funciones muy importantes es justamente, ¿cuál? El de cumplir los propósitos de Dios. Vemos en la Biblia muchos ángeles, uno de ellos es Gabriel, por ejemplo, quien cumple determinadas labores especiales, pero también los ángeles son enviados. ¿Son enviados a qué? Son enviados a cumplir los designios del Todopoderoso. Allí lo enseña en su palabra, ahí lo dice también lo que viene a ser, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Cristo es superior sobre todo ser espiritual. De toda la jerarquía espiritual de los ángeles, del arcángel, de ángeles, querubines, serafines, está el Señor Jesucristo, por encima de todo, como dice aquí la palabra del Señor, ¿no? Entonces, eh, y también vemos algo importante, ¿no? Que durante esta porción del Antiguo y Nuevo Testamento se menciona su lugar de liderazgo, su lugar de pleitesía. Si en un palacio de gobierno, quien se sienta en el sillón presidencial es la máxima autoridad. Aquí en el Perú, Palacio de Gobierno, tenemos el Salón Dorado, ahí está quien está en la presidencia, sentado con el reconocimiento mayor de toda la nación por ser la primera autoridad de la República. Algo similar pasa, por ejemplo, allá en el Palacio de Buckingham, en el Reino Unido, donde quien está ocupando el rey o quien desempeña el reinado en el Reino Unido, pues está allí, ¿no? Hace por muchas décadas era la reina Elizabeth II, fallecía hace poco, y ahora está su hijo en esa posición. Y se le da la pleitesía, se le da el reconocimiento, se le da su lugar, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más a Cristo Jesús? ¿Cuánto más a Cristo Jesús? Y acá lo menciona, ¿no? La palabra del Señor y como estamos viendo, ¿no? Entonces, acá vemos en este capítulo, pues en el primero, donde se le hace un reconocimiento a Cristo en la presente, en la creación, pero también presente y como Dios creador y presente en la salvación como Dios salvador, Cristo Jesús, donde lo menciona en su palabra y donde también se le da un reconocimiento por encima de todo ser espiritual. Hablamos de las huestes espirituales, obviamente de luz. Tenemos al otro lado las huestes espirituales de maldad, encabezadas por Satanás, ¿no? Y toda su jerarquía espiritual que lo menciona Efesios capítulo 6. Entonces, así empieza esta epístola mencionando, porque para también a los hebreos, la palabra del Señor, eh, los ángeles han desempeñado eh, funciones muy importantes dentro del Antiguo Testamento, dentro de la cultura, dentro de la realidad, dentro del mundo de los hebreos del Antiguo Testamento. Dios se manifestó de diferentes formas con sus ángeles. Eh, Ellos tienen muy en cuenta a, a los ángeles, muchas de las buena parte de las alabanzas que en hebreo canta Israel es a los ministradores. Y eso toman esta porción de la palabra, ¿no? De los ángeles que cumplen propósitos de Dios.
y que solamente lo puede hacer para que de esa manera eh, pueda darse ese reconocimiento de Cristo como el Señor de todo. También vamos a continuar por allí. Ahora vamos a pasar, pero antes vamos a hacer un pequeño recuento acá, ¿no? De lo que nos dice aquí el libro de, de una síntesis de este primer capítulo, ¿no? Comienza estableciendo pues la superioridad de Cristo sobre los ángeles, afirmando que Dios ha hablado al final decisivamente a través de su Hijo, quien es la exacta expresión de su ser y ha sido nombrado heredero de todas las cosas. Pablo va a decir primogénito de la creación. ¿Alguien puede explicar por qué se refiere el apóstol Pablo cuando menciona la palabra de Dios, que es el primogénito? A ver, dejo unos instantes para que usted se manifieste. ¿Están, hermanos? Pastor, aquí estamos. Sí, pastor, aquí estamos. Estamos en la clase, estamos en el partido. El partido que no nos va bien en Brasil. Bueno, así son las cosas. No, pues ahorita estoy en la iglesia, en el segundo piso. Ya, muy bien, hermano. A ver, dice la palabra del Señor en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿no? Lo dice así la palabra del Señor. Voy a compartirlo mejor con ustedes, espérense un segundito. Lo ponemos acá, Bible White Way, y vamos a colocar ahí el versículo. Ahí está justamente. Estoy acá en Colosenses, estaba leyendo la porción. Vamos a leer estos dos versículos. A ver, voy a compartirlo en este momento. Aquí está, aquí está. Miren ustedes. Aquí está la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Los escucho? Hermanos, vamos rápidamente. Bueno, se Ujú. refiere a que él estuvo desde el inicio, ¿no? De que él fue creado desde un principio. Ya. A ver, ¿qué dicen por ahí los demás hermanos? A ver, los varones, ya que una dama compartió. Pastor, yo creo que usted, él, ahí en ese versículo, o sea, nos habla acerca de que Cristo es es el representante, o sea, es la visibilidad de Dios aquí aquí en la tierra. Y, ¿cómo se llama? Y obviamente también nos indica en la segunda parte que Él estuvo desde el principio. O sea, Él estuvo desde el principio y fue parte de toda la creación también. Ya, correcto. Gracias. Es una interpretación, es una pregunta bastante especial, porque nos habla acá Colosenses, un libro que tiene un trasfondo muy determinado acerca de Cristo, Cristología, ¿no? Nos habla en la imagen del Dios invisible. Él es Dios eterno. Cristo es el Dios eterno.
¿verdad? Pero visible en la persona de Jesús, porque Él nace hace 2000 años, toma forma humana, Él viene con una naturaleza, regresa con dos. Pero acá esta expresión importantísima, ¿no? Dice, Él es el primogénito, dice, oye, ahora hay que poner acá, teniendo otra cuenta en el otro lado, vamos a poner una vez más, 1, 15, 16, perdón, no, estamos hablando acá de eh, Colosenses capítulo 1, estábamos viendo hace un momento, en 1, a ver, Colosenses 1, 15, acá esto nos hizo una jugada, ¿no? Esta partecita de acá dice el primogénito de toda la creación. No, allí, ¿qué es lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice el primogénito de toda la creación? Entonces, em, y eso lo vemos pues acá también en la palabra del Señor, ¿no? Lo vemos aquí en la palabra de Dios. Lo que estábamos viendo hace un momento aquí en Hebreos, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, dice aquí la palabra. En Él fueron creadas todas las cosas. Esto obviamente tiene un significado, ¿no? Entonces, la pregunta es, dice el autor, pero también, hermanos, miren, es interesante, permítanme un segundito, aquí eh, viendo aquí en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, y como preguntaba hace unos instantes, ¿a qué se refiere exactamente allí la palabra de Dios cuando habla que es el autor, el primogénito de toda la creación? ¿Alguien más que quisiera agregar o comentar algo? ¿Mm? ¿Alguien, alguien? Eh, que Él creó todo desde el inicio. Él fue el primero en crear las cosas. Ya, ese es un comentario, ya. Ujú, ok, porque estamos justo ingresando al capítulo 2, pero también dice la palabra y nos enseña, ¿no? Acerca de algo muy importante de lo que estamos hablando. Entonces, el autor de Tena dice acá el autor, el primogénito de toda la creación. El término es primogénito. No se está refiriendo básicamente a en cuanto al orden de ser descendiente. Está hablando aquí en cuanto a su supremacía, a su, diría, ¿cuál sería el término? Preeminencia. No es que fue el primer creado, ¿no? Porque se suele decir primogénito al mayor de todos los hijos. En este caso, entre todo lo creado, entonces Cristo. No, Él no fue el primer creado, porque Él es Dios. Él es Dios, él nunca fue creado, Él siempre ha existido. Tomó forma humana hace 2000 años, pero eso no tiene nada que ver con su naturaleza, porque Él es eterno, ¿cierto? Él es eterno, Él se mueve siempre en un eterno presente, Cristo Jesús. Entonces, sin embargo, usan este texto, ¿quiénes? A ver, nuestros amigos pseudo testigos. Los pseudo testigos dicen que Él fue el primogénito, es decir, entre todos los seres humanos, Él es el mayor, pero niegan allí su deidad, su divinidad, que Cristo Jesús tiene la preeminencia. Y dice, miren esta porción, el verso 16 ratifica lo que comentamos, porque dice, porque en él, o sea, nuestros amigos, ellos se mencionan esto, se preocupan acá los testigos,
pero olvidan el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En Él fueron creadas. Génesis dice, perdón, el Padre Celestial, hágase la luz. El Espíritu sobre la faz de las aguas. ¿Sí o no? Sobre la faz de las aguas. Y yo les pregunto, en este caso, ¿y dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba Cristo Jesús, hermanos? A ver, les pregunto, ¿qué dicen ustedes? Se ¿Cómo? está refiriendo en el texto que hemos leído. Ujú. Claro, ahora, miren ustedes. Es claro, no, en Génesis hablamos de la creación, primer capítulo, ¿no? Dios dice, hágase la luz, y la luz fue. Y luego dice la palabra más adelante, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Haciendo alusión al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Correcto? Ya, y la pregunta es, ¿y dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde estaba el Hijo en la creación? Cuando Dios dijo, hagamos. Sí, hablamos allí de la Trinidad, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, y el Hijo, porque luego aparece el término Elohim, la voz en plural. Hagamos el Dios Trino, ¿cierto? Y no era solamente el Padre y el Espíritu Santo, no. Se menciona también al Hijo. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dice Pastor Helio? A esta reunión, Sael, desde la selva, Tingo María, ¿verdad? San Martín, San Martín, perdón. ¿Algún comentario al respecto? ¿Nadie? O allá desde Buenas noches, Pisa, pastor. estimado Buenas hermano. noches. En cuanto a la parte que dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de la persona de Jesús, eh, Él vino, nació como, bueno, tomó la naturaleza humana y Ujú. reflejó directamente a Dios aquí en la tierra, ¿no? Siendo el Dios Hijo. Por eso es que dice, Él es la imagen del Dios invisible, de todo lo que es Dios Todopoderoso, Dios Padre, ¿no? El primogénito de toda creación. Él es no es en orden que ha sido creado, ¿no? El primero, ¿no? Porque nos da a entender una vez, yo leí un comentario, pastor, de que él es como que él y creó las cosas juntamente como el Dios Trino, juntamente con el Padre, porque cuando en el versículo 16, en él fueron creadas, es decir, él estuvo ahí en la creación, todo, y al final dice, todo fue creado por medio del Hijo y para el Hijo, todo fue Perdón, creado para él. le pregunto, y por eso decía, ¿y dónde cree que estaba el Hijo entonces en la creación? Si estaba presente, ¿no? Sí, Pero está su rol, su presente. papel, ¿alguna interpretación o comentario al respecto? El rol del Hijo, pues, bueno, estaba ahí en la creación, Ok, por eso es que siempre estaba ahí al presente, lado de presente, muy bien. Gracias, muchas gracias. Claro, el Padre Celestial, Él decía, Él manifestaba, Él hacía una declaración, hacía un mandato, hágase la luz. Y quien la ejecutaba, quien la realizaba, era el Hijo. Y el Espíritu Santo, soberanamente, estaba presente. Entonces, porque algunos, especialmente los testigos, dicen, bueno, habla acá del Padre Jehová. Claro, ellos niegan que el Espíritu Santo es Dios, no dicen solamente es una fuerza, una influencia, ¿no? Pero el Hijo sí, el Hijo sí.
Dice, en él fueron creadas. Por eso dice aquí la palabra en él. ¿Qué quiere decir en él? Que el Padre dijo, hágase la luz y Cristo ejecutaba, hacía. Él era el verbo. Por eso San Juan dice el verbo. El verbo es en el español quien hace la acción. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, imagínense. ¿Mm? Es algo muy especial, ¿no? Que menciona aquí la palabra del Señor. Entonces, cuando menciono y les pregunto a ustedes, ¿verdad? Volvemos ahí, ¿no? Donde acá dice la palabra de, dice que este capítulo resalta la divinidad de Cristo y su rol a través de una serie. Y cuando se menciona esta porción que decíamos, eh, el primogénito, se está refiriendo, como decía en su momento, pues, a no en realidad a ser el primer creado de ninguna manera, sino a su preeminencia, ¿sí? Al más importante, no a la interpretación textual o literal, primer nacido, o el que nació primero, ¿no? Eso es primogénito. No, 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 sino al más importante. Por eso digo, preeminencia, ¿no? Demostrando, mencionando, ¿verdad? Que es lo que es la realeza. Usted sabe que la realeza, que en la sucesión del reinado era el hijo, ¿sí o no? Y eso lo vemos en los libros históricos, ¿verdad? Murió el padre, murió el rey, ¿quién tomó el cargo? Su hijo, ¿su qué? Su primogénito. Entonces, esa primogenitura no es por la descendencia, sino por su realeza. Allí lo tenemos presente a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cuando se menciona aquí, pues, en la porción que hemos leído, tendríamos que ver y tendríamos que decir, explicando naturalmente de lo que este punto estoy comentándoles, ¿no? Perdón. Entonces allí vemos algo que es bastante importante con lo que estamos hablando, con lo que estamos mencionando acerca de lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña acerca de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, aclarado ese punto, ¿verdad? De Colosenses, ¿sí? Que no es por ser el primer nacido, no es porque él fue el primer humano, no, no, no. Cuidado, no confundir cuando Pablo menciona del primer Adán. El primer Adán por su naturaleza humana. El segundo Adán, porque por la naturaleza humana, porque por Adán, el primer Adán entró el pecado. Mientras que por el segundo Adán, no por el orden de creación, sino de relacionado con la salvación. Por Adán, por el primer Adán vino la condenación. Por el segundo Adán vino la redención. Él nació como humano, pero no tuvo un solo gen, ni de María, ni de José, porque automáticamente entonces hubiese recibido la carga genética, la carga pecaminosa, ¿sí? El pecado adámico. Entonces su nacimiento fue sobrenatural, su nacimiento fue soberanamente de parte de Dios, ¿no? Para tomar forma humana. ¿Está claro al respecto, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Van a la manito o quieren hacer preguntas? Escuchamos. Continuamos, dice, a través de una serie de citas del Antiguo Testamento, el autor demuestra que Cristo es adorado por los ángeles y reina eternamente en contraste con los ángeles, que son espíritus servidores enviados para servir a los que heredarán la salvación, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos en la palabra del Señor esta eh, enseñanza que hemos estado compartiendo en lo que hemos estado comentando hace unos instantes. Entonces vamos a continuar. Pero antes, hermanos, vayamos a ver un momentito aquí. eh,
Para continuar entonces, un momentito, por favor. En el PowerPoint, un momentito. A ver, en la cita de alergia es muy especial. Perfecto. Hermanos, leímos en Colosenses 1:15 y 16, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad? Ahora, busquen en sus Biblias, a ver, busquen en sus Biblias, ahí está Sael, ¿dónde está Sael? Sí, pastor. Ya ahí estamos, a ver, Sael. Hebreos 5:9. A ver, Hebreos 5:9. ¿Cómo está Sael? ¿Qué tal? Acá, pastor. Estoy acá, escuchando. Muy bien, muy bien. Hebreos 5:9, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios como sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahí nos tomamos una vez más lo que ahí menciona la palabra, la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, acá Cristo, pues, Cristo Jesús es mencionado, ¿verdad? Sin embargo, volvemos a Hebreos 2. Vamos a ir ahí, cambiamos acá. Pero antes dice, bueno, este es el verso texto, uno de los textos claves que hemos leído. Ya lo hemos estado viendo, bueno, superioridad de la revelación de Dios, la prueba de las escrituras, su superioridad, ¿verdad? Y acá vemos una vez más la salvación tan grande, el autor de esa salvación. Hebreos 5:9, el verso que acabamos hace unos instantes de leer, dice, y habiendo sido perfeccionado. Hermano, le dejo de tarea, pero si Él es Dios, Él es perfecto. Dice el texto, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A qué se refiere el término, o los términos, perdón? Habiendo sido, es un presente perfecto, continuo, habiendo sido, habiendo el auxiliar haber en gerundio, ando yendo es en español, hado ido es el participio, con las excepciones del caso. Dice, habiendo sido perfeccionado. O sea, Cristo no era perfecto, o si era perfecto. Entonces, obviamente él era perfecto, pero aquí vamos a tener que ver, como la porción que leímos en Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, primogénito, no porque fue el primero en ser creado, sino por su importancia, por su relevancia, por su preeminencia en cuanto a la obra que él vino a hacer aquí en la cruz de Calvario. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. ¿Sí? Tenerlo muy presente. Queda como tarea. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice
habiendo sido perfeccionado. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con eso? ¿Ya lo van a notar, hermanos? Queda como tarea entonces. Eh, Vamos a ir entonces a este capítulo. Volviendo ahora al capítulo 2 de Hebreos. Allí dice la palabra del Señor. Estuvimos leyendo estos primeros versículos. Aquí en el Hebreos. Verso 5 dice, bueno, empezando el capítulo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda esta agresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente en el Señor, no fue confirmada por los que oyeron y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad. Otro verso que no les gusta en lo absoluto a los amigos de los testigos, ¿no? Porque aquí menciona pues al Espíritu Santo, y como bien sabemos, ellos no lo consideran como tal, no lo reconocen como una persona de la Trinidad. Para ellos es Dios, es el Padre Jehová, y punto, no, nadie más. Pero la Biblia acá nos habla. Y este término, estos términos, señales, prodigios y diversos milagros, aparecen en el libro de Hechos en capítulo 12 si no me equivoco. En los primeros capítulos de Hechos habla de señales, milagros y prodigios. Y que únicamente, una vez más, lo habla la palabra del Señor cuando se refiere a esa parte, ¿verdad? Luego llegamos aquí cuando la palabra del Señor habla, enseña y nos dice allí en lo que se refiere al versículo 5 en adelante, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero si alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre, es la famosa porción que aparece en el libro de Salmos, donde se declara que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste, ¿no? Dice de gloria y de honra. Es textual, porque en ciertos versos, en ciertas porciones del Nuevo Testamento hay una paráfrasis, como que cambian algunos términos, pero mantiene la idea. ¿Por qué? Porque Dios es el autor, pues, de la palabra, ¿no? De su palabra, ¿no? Entonces no altera el sentido de lo que está comunicando. Y luego dice todo porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos a todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra. Ahora, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo comenta, por favor? A ver, adelante, prenda su micrófono, por favor. A ver. Estoy esperando, varones, hermanas. A ver, ¿quién comenta? Estamos Se en el... refiere, Ujú. bueno, se refiere a que él tomó el cuerpo humano, ¿no? A pesar de ser Dios, entonces eh, fue ahí donde tomó que fue hecho, ¿no? A poco menor que los ángeles. Eh, Creo que a eso se refiere. Ajá, claro, por la naturaleza, la humana, acá vemos la dimensión de Jesús. Cuando vemos a Cristo lo vemos como el verbo, como la revelación divina, su naturaleza divina. Por eso, cuando la naturaleza humana y la divina, hay un término teológico. ¿Cómo se llama eso? Entonces ahí vemos a Cristo Jesús. En realidad no debo decir Jesús, Cristo Jesús sería lo más recomendable, porque estamos mencionando al Hijo como Dios y al Hijo como humano. Aquel que vino a la cruz, que vino a la cruz
por nuestros pecados, ¿no? Entonces, aquí está mencionándose a esa dimensión de naturaleza humana, a la humanidad de Jesús, pero su divinidad, obviamente como hijo, no se está mencionando acá. Y en ese sentido dice, por eso, poco menor con los ángeles, porque los ángeles tienen mayor fuerza, mayor poder delegado ante un humano, pero Cristo, Jesús, él vino con su naturaleza divina a tomar forma humana, forma humana. Y es allí el Dios eterno al Dios humanizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya, acá haciendo la aclaración. Pero vemos acá, dice el verso 9 hecho un poco menos con los ángeles, a Jesús. No dice Cristo Jesús, dice a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hermanos, tomen mucha nota, ya le estoy dando parte de la respuesta. Aquí estamos, versículo número 10, la última parte, habiendo de llevar hijos de gloria, perfeccionarse por aflicciones. Por es una preposición. Las preposiciones sirven, eh, hablando morfológicamente, como un enlace. Son los conectores en una oración. Entonces aquí vemos, cuando dice la palabra perfeccionando por. O sea, esta perfección vino por medio de, intermedio de aflicciones. ¿A quién? Al autor de la salvación de ellos. Y ya hemos visto hace un momento, Hebreos capítulo 5 el autor de eterna salvación. Entonces, ya le estoy dando en parte la respuesta. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Todavía tenemos unos minutitos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno de ellos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Es interesante, miren, y esto dista a al estilo paulino, porque normalmente las epístolas o la carta de Pablo empieza con un saludo, la salutación. Luego empieza la parte doctrinal. Y casi al final de las epístolas vemos la exhortación de Pablo, las exhortaciones. Sin embargo, Hebreos difiere del estilo. No hay una salutación propiamente dicha. Va directamente al tema y empieza hablando justamente Hebreos 1 de la creación, del Dios creador y luego del Dios redentor, del Dios salvador, ¿no? Lo de Cristo. Cristo es el Dios creador, ya lo vimos, estaba en Génesis, pero también acá lo vemos en su dimensión de Dios el redentor, de Dios salvador, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y vemos ahora en esta porción de la palabra de Dios que estamos viendo acerca de lo que Él padeció en la cruz y que fue justamente el autor de eterna salvación, ¿no? Y luego dice más adelante, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Cómo que, cómo le explicamos el poder de la muerte? Dice, ahora, ojo, dice la Biblia, para destruir, o sea, aniquilar, por medio de la muerte al que tenía, ojo, el verbo está en pasado, el imperio, o sea, el poder de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién nos puede explicar bíblicamente esto, hermanos? Esta alergia. A ver quién lo dice, quién lo comenta. Prendan su micrófono. Dice para destruir por medio de
la muerte al que tenía el imperio. ¿Hasta cuándo tuvo el imperio de la muerte? Satanás. ¿Y cómo demostramos que ahora Cristo tiene el poder? ¿Alguien? Bueno, pasó el poder de la muerte, se fue vencido por Cristo en la cruz. Entonces, como nos dice el autor y consumador, es Cristo mismo en ese aspecto. ¿Cómo lo demostramos bíblicamente, textualmente, de que Cristo tiene el poder de la vida y el poder de la muerte? ¿Perdón? A ver, Mm. A ver, bíblicamente, pastor, así es, hermano, así o sea, es. un versículo A necesitas, ver, a ver, un versículo si lo porque tiene. en Primera de Juan 3:8 Ya, dice, en la parte B, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. claro, pero estamos hablando, claro, este tiene mucho, pero puntualmente sobre la, acá estamos leyendo en el versículo número 14 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Hasta cuándo lo tuvo? ¿Hasta cuándo lo tuvo Satanás? Ah, hasta que murió Cristo. claro. Pero ¿cómo demostramos que realmente Cristo tiene el poder de la vida y el poder de la muerte? Creo que tal vez Sí, cuando se condenó al diablo a la muerte eterna, o sea, al infierno. a ver, vamos a ir en Apocalipsis, hermanos, ¿ya? A ver, Hermano, Apocalipsis, sí, dígame. pastor, cuando él resucitó, ¿Cuándo resucitó? Pero vamos a ver, claro, por supuesto que sí, ¿no? Ahí también tiene que ver Judas. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo tiene? Apocalipsis 1:18. ¿Lo tienen? Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, o sea, ahí está hablando, crucificado y resucitado. Mas he aquí, ojo, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una declaración de Cristo, ¿ah? Del bendito Cordero. Y miren lo que dice después, y tengo las llaves de qué? Las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo toma Cristo las llaves de la muerte? Y del Hades, ojo, del Hades. Ustedes saben que el Hades tenía dos cimas, ¿no? Una con C y una con S. La cima más alta con C, con S la parte más profunda. Ejemplo, vamos a la Biblia, la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasa cuando muere Lázaro? Va con Abraham, ¿sí o no? ¿Están en el Hades? Sí, pero ¿en cuál? En la cima, en la parte superior. ¿Y dónde está en la cima de abajo? Con ese, el rico quemándose, sufriendo con el fuego. Paga Abraham, manda a Lázaro, que con la punta de su dedo me venga, porque me muero de sed. Y le dice, hijo, los que están allí no pueden venir aquí, los que están acá no pueden bajar, ¿no? Mire, el Hades. ¿Quién tenía en ese tiempo, hasta ese momento? Era Satanás. Cuando Cristo va a la cruz, muere, se presentan de todo el imperio de las tinieblas. Y literalmente Satanás no puede retener la llave de la muerte, porque un humano, y ahí vemos la connotación espiritual complementaria de Colosenses 1:15-16, fue el primero en resucitar. Entre todos los seres humanos habidos y por haber, Cristo Jesús
no quedó en la muerte. Se levantó ante las tinieblas espirituales, presentándose con toda su gloria, su victoria sobre él, sobre el pecado y sobre la muerte. Satanás no tuvo más remedio que devolver la llave. Hechos capítulo 1 nos dice de que él va a mostrar pruebas indubitables, que fue la cruz, sus manos horadadas, su costado abierto por una lanza, que son, en términos jurídicos, los medios probatorios para demostrar que él fue a la cruz y tomó nuestro lugar como el Cordero de Dios. Y que aquí Apocalipsis nos presenta como el Cordero, el bendito Cordero, donde los ancianos dicen que arrojan sus coronas y se arrodillan, se postran delante de él. Y dice la famosa, preciosa adoración, ¿no? Porque le vino a recibir la gloria, porque fuiste inmolado por nuestros pecados. Mire la adoración, ¿no? En el cielo, al bendito Cordero. Y Cristo mismo dice de sí mismo, Cristo dice de sí mismo, yo tengo las llaves de la muerte, porque Él murió, pero no quedó con el efecto de esta, sino que resucitó. Bendito sea el Señor. Amén. Resucitó su victoria. Y como se dice, esa victoria se la puso en la misma cara de Satanás, delante de todas sus potestades, principados, demonios, todos viendo al primer hombre venciendo a la muerte, venciéndolo a él, a Satanás, a su máximo líder y al pecado. Y a esta misma naturaleza de Jesús, la naturaleza divina, Cristo, Cristo Jesús. ¿No? Impresionante, impresionante. Porque hasta ese momento ningún ser humano había logrado vencer a la muerte, vencer a la muerte, ni vencer al pecado, ni vencer a, a ¿cómo se llama? A Satanás. Pero él mismo va a su terreno, a su cancha, como dice el término futbolístico, ¿no? Y ahí se presenta. ¿Mm? Y acá, Apocalipsis, en esta visión celestial que Juan escribe, dice, escucha, escribe lo que ves y lo que verás. Yo soy. Ahí menciona a Cristo, mire. Entonces, acá vemos, pues, cuando habla la palabra del Señor, él también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ojo, tiempo pasado, pretérito en lo que es la parte gramatical, el término apropiado, el imperio, o sea, el que tenía todo, la llave, la autorización, el que daba el visto bueno, el que ponía el sello, todo, el poder, Cristo lo toma, porque en la cruz va a pagar el precio de nuestra salvación y su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Y librar, acá está, por consiguiente, esto ya era el resultado, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pablo dice que la salvación viene por los judíos, ¿no? O sea, primero Israel. Cristo Jesús, Jesús humanamente fue judío, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El sumo sacerdote tenía esa honrosa, ese privilegio de estar al frente, ¿no? Y ofrecer ante Dios el sacrificio. Cristo como sumo sacerdote va a la cruz como redentor. Y miren lo que dice el último verso, 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El poder de Cristo Jesús. Mm. Preguntas hasta aquí, hermanos. Comentarios, por favor. Adelante. Bueno, poco Sí, apenados, ¿no? de No mi fue una noche de parte, Perú.
Ah, siga, adelante. De mi parte, o sea, me has hecho recordar bastantes cosas también, Pastor, gracias, más bien. Me has hecho rebobinar también y esto de acá es un ánimo también a nosotros como creyentes porque al final Cristo al vencer la muerte, o sea, nos da la victoria también en ese aspecto, nos da la victoria. Amén. Solo Y la tenemos que... ratifica en Apocalipsis, porque Apocalipsis, hermano, todos lloraban. Juan llora, porque no había nadie quien podía abrir el libro. Estaba sellado, hasta que aparece el Cordero, Cristo, con todo lo que había sufrido en la cruz. Algún día veremos esas cicatrices, esas huellas, hermano. Y Él se presenta. Y es el único allá en el cielo quien puede abrir el libro. ¿Mm? Imagínense. Es algo impactante, impresionante, ¿no? Lo de nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿no? De nuestro bendito Señor, ¿no? Y bueno, acá Hebreos, en el capítulo 1, pero también allí comienza su exhortación, ¿no? La exhortación, vemos acá en este capítulo 2 que estamos viendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya empieza, difiere un poco al estilo paulino, ¿no? Pablo es salutación, doctrina, exhortación. Salutación, doctrina, exhortación. Generalmente al final. Pero acá en hebreo no, no, no. Acá es doctrina y exhortación simultánea, paralela. Otra característica sui generis de esta epístola o libro de Hebreos. ¿Ok? Pues hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un gusto haberlos visto y bueno, sus oraciones también, hermanos queridos, por la salud. ¿Sí? Bueno, hermanos, bendiciones, hermana Rocío, a Berzael, tu hermano Elio, Bendiciones, Pastor Elio, pastor. Dios a le Gus. bendiga. Dios le bendiga Por venir, y pastor. Bendiciones. busquen la Bendiciones, tareita. hermanos. Que Dios le bendiga, hermano. No Dios le olviden la bendiga, tarea. Pastor Andrés. Igualmente, varón. La Pastor, tarea es Hebreos 5:9. ya nos dio la respuesta pe, de todo, o igual va a... No, del todo no, ¿ah? Ya les he dado una ayudita, una pista, pero usted tiene que fundamentarlo. Hermano, somos bíblicos, somos bautistas, qué privilegio de ello, pero hay que ser bíblicos, ¿no? Bautista es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendición, Pastor.